Buenos días, mi querido Javier. Buenos días a todos. ¿Cómo les va? Bien, ¿y usted cómo anda? Dentro de lo posible, digo yo, ¿no? No usted, sino el Yo, sector. a ver, en lo personal bien, Qué bueno, mi salud bien, mi familia qué bien. bueno. Ahí Ahora, vamos. el sector es el problema al cual usted representa. ¿Ah? ¿Cómo El está eso? país. El país es el problema, mi querido Sí, Javier. pero ustedes representan algo muy importante para las Sí. divisas ecuatorianas. Bueno, a ver, sí, es verdad. Como sector este año estamos decreciendo más o menos un 9-10% nuestras Decreciendo. exportaciones, decreciendo, Increíble. decreciendo, por varios factores. Principalmente por los factores climatológicos, oceanográficos. El fenómeno del Niño nos viene impactando hace algún tiempo. Acuérdense que cuando hablamos del fenómeno del Niño, pues esto es un fenómeno que ocurre en las aguas del océano en la zona 3-4, que es a 8.000 kilómetros al oeste de la costa. Entonces, desde allá para acá, y como el atún es una especie altamente migratoria, pues las capturas se afectan, ¿no? Entonces, ahí tenemos un problema. El aumento de los costos, producto de una serie de situaciones que las podemos aquí analizar, no para, y la incertidumbre no para, la inseguridad no para. Entonces, todo eso nos complica tremendamente en el sector pesquero de los pelágicos pequeños. La situación es muy compleja, todos los barcos están siendo interceptados por eh, delincuentes afuera en el mar para pedirles vacunas, una serie de cosas. Ayer o antes de ayer escuchaba realmente con asombro las declaraciones de un capitán del cuerpo de prácticos, de los que entran y sacan las naves del Golfo, que entran a los puertos, cómo habían sido atacados por unas lanchas con unos piratas, ¿no? Los piratas del Golfo, con unos rifles AK-47, Sí, queriendo abordarlos al estilo de los piratas de Somalia, ¿no? No sé si usted vio esa película sí, sí, sí. de Capitán Phillips con... Ya. Entonces, así estamos, y eso complica muchísimo la operación, las cosas. Yo comentaba en algún momento, mi querido Javier, que fíjese, la economía de la costa, a diferencia de la economía de la sierra, la economía de la costa está toda relacionada con actividades que tienen que ver con el campo. Banano, cacao, café, arroz, pesca, camarón. En todos esos casos, la gente que trabaja tiene que ir a sus lugares de trabajo, al campo. Claro. Y casi, casi que ya no se puede ir por No, problemas de seguridad. pero si no hay cómo salir ni a la Gerentes, esquina ahora, pues. así es. Y usted cómo administra o cómo maneja un negocio si no puede ir? A distancia la actividad productiva a las cuales usted se No, refiere es imposible. no, 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 eso no se puede. Hay ese viejo dicho que dice el ojo del amo engorda el buey. No se puede. Entonces, eso es lo que está pasando. Aspiramos que el nuevo gobierno del presidente Noboa, en ese plan Fénix que él ha dicho que tiene, pueda de alguna manera controlar este problema, porque así simplemente no habrá inversión, por lo tanto no habrá empleo, por lo tanto no habrá crecimiento económico, por lo tanto no habrá recaudación de tributos y por lo tanto los déficits continuarán. Entonces, ¿cómo se hace? Claro. Es muy complicado, He muy conversado con, complicado. he conversado con algunos presidentes de otros organismos productivos, Cámara de Comercio, exportadores, en fin. Y sí le voy a hacer la pregunta, ingeniero, ¿cuánto gasta su sector al cual representa en seguridad anualmente? A ver, mire, hace algún tiempo, hace algunos meses, hicimos entre pesca y camarón Ya. un sondeo, una encuesta así rápida, y la cifra es superior a los $200 millones. ¿A los cuántos? 200. A los $200 millones. Eso gasta el sector al cual ustedes generan esta actividad Pesca y productiva. acuacultura, pesca y Y acuacultura. acuacultura, anualmente. Sí, anualmente. Y eso es obviamente lo que genera también una situación de pérdida, porque Por supuesto, constitucionalmente es el Estado el que nos tiene que dar la seguridad y no se por cumple. supuesto, por supuesto. Mire, esto es algo que ya lo hemos comentado Ujú. aquí en este mismo programa, Javier. Nosotros en el Ecuador, ¿verdad? Como somos un país pequeño de 17 millones de personas, la producción nuestra tiene que estar orientada a la exportación, Correcto. porque eso es una de las formas de traer dólares a la economía dolarizada que tenemos, que tanto bien le hace a los ecuatorianos.
Pero cuando usted exporta, Javier, usted no le puede trasladar esos costos al consumidor, al comprador. A diferencia en un producto que es de mercado local, usted dice, bueno, esto me significa X centavo o lo que sea por caja, entonces le subo la caja y se la paso al mercado en tanto y en cuanto la elasticidad me permite y el comprador me lo paga. Pero afuera, cuando usted exporta, usted no le puede trasladar eso porque simple y llanamente su comprador de Europa, de Estados Unidos o de alguna otra parte del mundo le dice, nomás, le compro a Tailandia, le compro a Finlandia, le compro, perdón, a Filipinas, le compro a Indonesia, le compro a Vietnam. Entonces, eso es algo que hay que entender. Yo sigo escuchando con preocupación las recomendaciones de economistas que dicen que ya es hora de de quitar los subsidios, de que ya es hora de esto. En este momento, el valor de los combustibles, estoy hablando por mi sector concretamente, el único resquicio que todavía nos queda de un valor que nos permite seguir operando es justamente el precio del combustible, ¿verdad? Si eso mañana de alguna manera es eliminado, cambiado o sustituido por algún otro esquema, eso simplemente va a terminar de complicar al sector y que es lo que le está pasando a otros sectores, y simplemente se perderán más plazas de trabajo, se perderán más divisas de exportación. Yo no quiero ser la alarmista ni mucho menos, pero son realidades, ¿no? claro. Entonces yo escucho hablar de subsidios. Pero, y discúlpeme que lo ponga así, no para nada soy regionalista ni nada, pero simplemente tratando de ser objetivo, el metro de Quito ya va a funcionar. Y entonces ahí sí está bien el subsidio, ¿no, verdad? Entonces, por ejemplo, el tema hemos dicho claramente, ¿no?, que una de las formas de balancear o de mitigar el déficit es reduciendo el tamaño del Estado. Hay más de 160,000 personas por contrato, que le aseguro que el 50% de eso es grasa, que si se eliminan al Estado no le pasa nada, pero el Estado se ahorra 1.500 millones. Lo que pasa y así por el estilo. Entonces me da pena escuchar que solamente vemos la cosa desde un punto de vista. Escucho al nuevo ministro de Finanzas que dice, la crisis tienen que pagarla los más privilegiados. Quisiera preguntarle al ministro de Finanzas a qué se refiere. ¿Quiénes son los más privilegiados según él? O sea, realmente, yo sé que la situación es difícil. El gobierno que ha entrado se topó con una situación muy complicada, pero por Dios, mantengamos las plazas de trabajo, que es lo que más se necesita en estos momentos. Cuando el país está en crisis, clava impuestos a los más privilegiados, y cuando el país está bien, se llevan los burócratas. O sea, entonces seguir generando recursos para alimentar el hoyo negro, no, Javier, ya la verdad es que eso ya basta de eso. Es un problema serio que venimos arrastrando desde hace algún tiempo atrás. Le voy a dar paso a mis compañeros para que continúen en el diálogo. Está también Enrique San Martín. Enrique, adelante. Gracias, Javier. Ingeniero, ¿qué tal? Qué gusto. Hola, Enrique. ¿Cómo le va? Con usted hemos conversado y usted es una persona que está al tanto. Sí, en verdad lamentamos lo que le acontece al sector productivo. Leíamos en el sector camaronero 100 millones, más lo que ustedes gastan, 100 millones, son 200 millones de dólares al año. Es terrible, en verdad, lo que acontece al país. Lo quiero llevar a otro tema, y el tema es el fenómeno del Niño. ¿Cómo, y usted que es una persona que está informada al respecto, cómo se presentan en estos momentos las condiciones en el mar? A ver, venimos monitoreando el desarrollo del fenómeno desde hace más o menos unos 4 o 5 meses. Esto empezó en la zona 3-4, a 8.000 kilómetros al oeste de aquí, donde sí efectivamente se produjo el fenómeno. Recordemos, fenómeno se llama, la corriente del Niño entra todos los años, sí, para que la gente que no ya. Fenómeno es fenómeno cuando el promedio de la temperatura supera la desviación de 0,5 grados centígrados por 3 meses consecutivos. Ahí ya se convierte en fenómeno. Entonces, esto ya se viene dando allá, en la zona 3-4. Siempre, porque nosotros lo que hacemos es monitorear lo que dicen la NOAA,
la Organización Meteorológica de Australia y otras, ¿no? Siempre se decía que hay que ver con qué intensidad va a llegar a la zona 1 o 2, que es la zona costera donde estamos nosotros. Por los modelos, tanto el modelo estadístico como el modelo dinámico, se preveía que iba a llegar acá, como en efecto está por llegar ahora en estos días de diciembre, con una intensidad de leve a moderado. Hasta ahora se sigue manteniendo ese pronóstico. Hubo una situación de un anticiclón que se produjo en el sur, abajo, afuera de las costas de Chile, que empujó fuertemente la corriente de Humboldt hacia arriba, y eso hizo que las aguas se refresquen, es decir, que la temperatura baje un poco. Por lo tanto, había menos evaporación y por lo tanto menos posibilidad de lluvia. Ese anticiclón sigue teniendo sus efectos. Ahora lo que se está esperando es que las aguas de la bahía de Panamá, empujadas por los vientos, puedan hacer bajar la zona de convergencia intertropical, y ahí sí podríamos empezar a ver lluvias. En nuestro reporte que sacamos hace 2 días, más o menos se calcula que para la tercera semana de diciembre. Ayer aquí, en la zona donde yo vivo, en la noche ha garoado un poco, ¿no? O sea, ya comienza a haber algo de lluvia, pero la afectación en el mar, producto del calentamiento del agua, ya viene dándose hace tiempo, porque los peces, que son seres vivos, cuando le cambia su hábitat, bruscamente se enfría, o sea, calienta mucho el agua, los peces migran y por lo tanto las capturas disminuyen. Ahora, acá en la costa, digamos, en tierra firme, lo que deberíamos de esperar, más o menos para los meses de enero, febrero, una estación lluviosa un poco más fuerte de lo normal. Pero no esperamos una catástrofe, como correcto, al principio se decía, ¿no? En nuestra mente está todavía el recuerdo de lo que ocurrió en el Niño del 97-98, que fue sumamente fuerte, donde en un mes llovieron más de 4.000 milímetros. Entonces, la gente tiene ese recuerdo, sí, pero eso preveemos que no se va a dar con esa magnitud, Enrique. Y esa precisamente era mi siguiente pregunta, porque recordemos que a mitad del año y antes tal vez de este 2023 se pronosticaba un Niño, pero a nivel catastrófico. Usted nos señala que va de leve a moderado. Y qué bueno que sea así. Ahora, no digo que sea mal prever, pero ¿no se exageró un tanto cuando a mitad de año hablábamos de casi un evento, no fenómeno, y aclaro, ¿no? Fenómeno como tal, sino este evento? ¿No se exageró, digo yo, cuando se planteaba casi una hecatombe, si se quiere, de tipo climático en el Ecuador? Bueno, sí, a ver, hay diferentes puntos de vista, diferentes lecturas que la gente puede dar a los diferentes modelos, ¿no? Los modelos le hacen una cantidad de proyecciones y la curva puede ir un poco más arriba, más abajo, inclusive algunas descendientes, ¿no? Nosotros, por la experiencia que hay con nuestro asesor científico, que es el doctor Franklin Ormaza, le hemos hecho el seguimiento y esa es nuestra lectura desde la Cámara. Como habían estos comentarios como lo que usted señala, nosotros en el directorio de la Cámara dijimos, vamos a ir informando paulatina y periódicamente sobre el desarrollo del fenómeno para que la ciudadanía esté debidamente informada, cabe la redundancia, y no se deje llevar por comentarios catastróficos o alarmantes, ¿no? Inclusive hace 3 o 4 semanas nomás, un funcionario de una institución del Estado dijo que ya se venía la hecatombe y que ya las lluvias venían por Esmeralda. Es verdad. No había tal cosa. Nosotros, en una reunión, recuerdo todavía hace 2 meses y medio, tal vez, que el presidente Lasso, que estaba todavía en funciones, nos invitó para hablar de lo que estaba haciendo la Secretaría de Riesgo en función de la previsión de la ocurrencia del fenómeno. Yo tomé la palabra y le dije, presidente, de nuestros seguimientos tenemos que el fenómeno será entre leve y moderado, porque ya se hablaba de que esto iba a costar 450 millones, y entonces nosotros no queríamos ver estos contratos a dedo por cuestiones de emergencia, donde esto se presta pues para manejos no muy correctos, lamentablemente tengo que decirlo. Entonces, por eso nosotros hemos ido
permanentemente. El día antes de ayer salió el último boletín de la Cámara, creo que es el 10º o el 9º que sacamos en ese sentido, y ahí se lo puedo enviar y usted lo va a leer. Habla de que el evento será un evento de leve a moderado. Sin embargo, la naturaleza puede cambiar. Fíjese usted que en el tema de por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? La temporada de huracanes se la puede ir monitoreando y se la puede ir leyendo con el tiempo, pero por ejemplo, usted no puede predecir un terremoto, por ejemplo. Claro. Entonces, acá también, hoy, nadie se esperaba ese anticiclón que se formó en el sur, que empujó con fuerza la corriente de Humboldt hacia arriba. Entonces, pero los modelos estadísticos que unen una gran cantidad de información y hacen análisis basados en la inteligencia artificial, nos dicen que la ocurrencia será en el nivel que le digo, de leve a moderado. Le pregunto algo, ingeniero Bruno Leone. Es cierto, toda esta tecnología que tienen estos organismos para monitorear el clima. Le pregunto, usted que también es un hombre de mar, ¿qué dicen nuestros pescadores ecuatorianos? A ver, nuestros pescadores dicen que sí, que efectivamente la pesca se ha puesto lenta. Usted vaya a la Caraguay y usted va a ver cómo está el precio del pescado. Ha subido porque está lenta. Pero ¿sabe qué? ¿Ya? Terriblemente, con pena, le debo decir que más afecta la delincuencia en el mar definitivo, que el fenómeno del niño. Definitivo. Porque la gente no puede salir a trabajar, Enrique. Definitivo. Los asaltan a nuestros colegas pescadores artesanales, los asaltan, se les llevan sus motores fuera de borda, los dejan amarrados en las lanchas, en el mejor de los casos. En otros casos, algunos pierden la vida. Entonces, la gente no puede trabajar, no puede trasladar los productos fruto de su trabajo por los puertos normales y llegar a los centros de consumo porque son asaltados, son vacunados. O sea, eso está causando más daño. Lo otro es un fenómeno natural que lo conocemos y viene cada cierto tiempo y bueno, pero esto que está ocurriendo es algo terrible. Es algo terrible, no se puede trabajar así. La economía de la costa, yo le decía, depende 100% o en un 80, 90% de actividades que tienen que ver con el campo, ¿verdad? Entonces eso a nuestra gente no le está permitiendo trabajar. Tengamos conciencia de eso. Eso está causando muchísimos problemas. Correcto. Continúa, Andrea González. Hola Bruno, buenos días, ¿cómo vas? Un saludo. Cuéntame, Hola, un poco, comparto contigo ese sentir de que nuestros pescadores artesanales y en general en la cultura costeña está totalmente expuesta a la violencia, sobre todo en el tema del mar. Soy una ferviente defensora que los esfuerzos para controlar el tema de la violencia y el narcotráfico tienen que ser volcados de una manera radical a la costa y al mar. ¿Tú crees que hace falta la presencia de tecnología de tipo satelital, de tipo drones, más control por parte de la Armada y los marinos para poder proteger a estas culturas que están siendo la primera línea de defensa de este país frente a los grandes organismos internacionales? A ver, sí, la tecnología existe, Andrea. La tecnología hoy existe. Nosotros, por ejemplo, usted que está en estos temas ambientales, nosotros, la pesca nuestra, que es oceánica, tenemos una cantidad de convenios internacionales. Global Fishing Watch nos monitorean las 24 horas al día, 7 días a la semana. Sabemos dónde están los barcos. Hay cámaras a bordo. O sea, la tecnología existe. Es cuestión de usarla. Claro, entonces, el problema, problema, la información, exacto. Ya, eso. Y el otro problema es la permanente situación de falta de recursos. Porque monitorear la costa del Ecuador, si bien es cierto, no es tan larga ni tan grande como la de Chile o como la de Perú. O como la frontera con Colombia y Perú nuestra, ¿no? Que igual es más kilómetros que nuestra costa. Exactamente, pero hace falta una dotación de lanchas, de helicópteros, como para poder monitorear de manera efectiva, ¿no? Pero cuando usted escucha un relato como el del capitán práctico que estaba sacando un barco de Contecón hacia afuera y le cuenta que 2 veces fue asaltado por un grupo de lanchas armadas. Entonces, ¿quién puede controlar eso? Son las fuerzas del orden nuestras. Así es, y eso creo que son los ramales también del estero, que es totalmente difícil. O sea, hablamos de una complejidad en ese ecosistema que quien no esté pues plenamente naturalizado con los ramales del estero quedan totalmente indefensos a ese tipo de ataques, como bien decías, piratas somalíes, ¿no?
pero usted desde arriba puede ver todo, pues Andrea. Claro. Con un buen dron o con un buen servicio satelital, que hoy lo hay, usted puede ¿Habría ver cómo todo. Entonces, prevenir un ataque de nuevo a un sí, buque? sin duda que sí, sin duda que sí. Mire que la línea Merckx ha dicho que a partir de enero Ujú. todas sus operaciones la va a trasladar al puerto de Pozora, ¿no? Entonces eso va a implicar que la carga del banano y del camarón que esta aerolínea, esta naviera mueve, tenga que trasladarse allá, y eso va a causar un incremento en los costos. Incremento en los costos que, como dije hace un momento, no se los puede trasladar al mercado. Y el tráfico de vía a la Entonces, costa, no quiero ni decirle, pues Bruno, lo que va a pasar yo, no, pues eso va a ser con terrible porque eso. esa carretera no está diseñada. Yo creo que ahí hay digo yo, ¿no? Un buen proyecto de inversión para un tren que pueda movilizar la carga, digamos que la recoja en los puntos de producción, que salga desde, qué sé yo, desde la provincia de Los Ríos, por ejemplo, y venga, ¿no? Estratégicamente su trazado, y Porque hasta venga que llegue el quinto recogiendo puente. carga para que la pueda llevar. Así es. Y entonces ya lo del quinto puente habrá que ver. Claro, hasta que llegue ¿Ya? el quinto puente nos sentamos a esperar. Y Bruno, ¿tú consideras Sí. que a lo mejor este traslado que va a tener que hacer ahora hasta el puerto de Pozorja expone más también a las cargas para que puedan ser blanco de la delincuencia? Bueno, sí, porque de todas maneras hay un traslado, hay que movilizar la carga un tramo X de kilómetros adicionales, que en algún momento podría haber algún tipo de interferencia, de algún tipo de ataque o algo por el estilo. Entonces, ahí, que como bien decía en una entrevista a José Antonio Camposano, hay que poner escoltas que vayan atrás de los contenedores, entonces eso aumenta Custodias, el costo. exacto, custodiando los Entonces, contenedores. así es, así es. Por ejemplo, ir filmando todo el viaje. ¿Qué es lo que se hace? ¿No? Va al carro y va filmando todo el viaje, ¿no? Todo el viaje para evitar que haya violación de los candados o ese tipo de cosas. Contaminación, exacto. Todo lo que se Sí, expone, las personas que sí, están sacando adelante este país y a fin de cuentas generando empleo, ¿no? Ahí es cuando hablamos de la competencia de la economía ilegal y mala vida contra la economía sana. Y cuánto sí. realmente Mire, puede desplazar. Andrea, el año pasado, pesca y camarón le dieron al país un poquito más de 9.000 millones de dólares en exportaciones. Somos más o menos el 40% de las exportaciones no petroleras. Eso es algo muy importante. Así Entonces, es. Así es. y con una cadena de valor que genera miles de plazas de trabajo y miles de trabajos indirectos por toda la cadena de valor que tiene que servir a cada una de estas dos grandes sectores, ¿no? Y Entonces, que de protege eso ese se legado trata. cultural que es el Cholo Huancavilca, tan relegado dentro de la agenda cultural del país y que realmente es la primera línea de defensa de este país frente a los más Sí, grandes carteles sí, internacionales. sí, sí, sí. Bruno, una pregunta Gente que... para creo que Sí. cerrar, ahí me avisan si tenemos más tiempo. En algún momento se habla mucho de esta transición energética, ¿no? Hablas del tema del subsidio. Yo como ingeniera en medio ambiente, un poco nosotros manejamos esos términos, pero tal vez el resto no. Es imposible hacer que un barco atunero funcione con cualquier otro medio que no sea combustible. Es importante destacar eso. O sea, no le puedo poner paneles solares al barco, más claro. Es Todavía muy no difícil. existe esa tecnología. Exactamente, o sea, vamos para allá, pero en estos momentos para la flota pesquera tunera como tal, por supuesto que el subsidio a los combustibles fósiles, en mi opinión, debería continuar de una manera paulatina y focalizada. Pero la transición energética a las plantas procesadoras de las latas de atún como tal, ¿tú crees que tendrían una mejor aceptación en el mercado internacional si fueran, por ejemplo, hechas a punta de paneles solares con una huella de carbono cero? ¿Se podría de alguna manera redimir ese gasto, esa inversión en un panel solar en las plantas procesadoras de atún para poder exportar latas de atún hechas 100% con energía solar? ¿Cómo ves ese tema? Sí, no, yo lo veo muy interesante. Mire, los mercados hoy día, Andrea, te piden, por ejemplo, Europa. Nos vamos a hablar de Europa, que es un mercado importantísimo nuestro porque tenemos un acuerdo comercial bilateral y el 60% de la producción pesquera va a Europa. Europa tiene una legislación que se está construyendo que es el Pacto Verde, ¿verdad? Usted lo conoce, el Green Deal. Entonces, ¿qué es lo que este Pacto Verde quiere conseguir? Que el abastecimiento de productos hacia Europa provengan de fuentes sostenibles, que respetan el medio ambiente, que contaminan menos, que respetan al trabajador, etcétera, etcétera. Y para eso
¿verdad? Para eso, ¿qué pide? Los compradores piden certificaciones, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos certificados MSC, la Marine Stewardship Council, que lo que esa certificación dice o garantiza es de que el producto está siendo explotado de manera sostenible, etcétera, etcétera. Entonces, lo mismo, en esa misma línea de la certificación hay para, por ejemplo, producción más limpia, mejores prácticas de manufactura, buen uso de energías alternativas, paneles solares. Lo que pasa es que, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, estamos poniendo paneles solares en los techos de los galpones de las plantas. En Manta ya hay algunas, pero no es suficiente la energía. Entonces hay que ir hacia allá, o por lo menos una parte, ¿no? ¿Verdad? Claro, exactamente. Entonces así ir avanzando. Así ir avanzando. En los barcos, Andrea, mire, ya que usted tocó el tema, nosotros desde la Cámara hemos lanzado un programa hace algunos tiempos, una idea, no un programa, una idea de que la flota debe repotenciarse, porque la flota ecuatoriana ya es una flota muy vieja, tiene más de 40 años de vetustez. Entonces, o usted se hace un barco nuevo, lo cual es inalcanzable para la gran mayoría, porque un barco nuevo anda claro, por ya los no somos el 35, astillero más grande del mundo, ya no. No fuimos. podemos competir. Y no tenemos los mecanismos de financiamiento para eso. Totalmente. O usted remotoriza la flota. Y aquí sí es algo que se puede trabajar porque es algo más asequible, más factible. Entonces usted cuando remotoriza la flota va a poner motores nuevos que contaminan menos y consumen menos. Entonces eso ya puede ser considerado una operación verde, como se dice. Totalmente, ¿no? O sea, obviamente estás utilizando los recursos de manera súper eficiente y obviamente siempre reutilizar y repotencializar lo que tienes a la mano es pues la mejor manera de utilizar los recursos. Así es. Entonces en eso estamos trabajando. Nosotros, la empresa nuestra ya empezó y otras empresas del sector ya están trabajando en eso. Se están comprando motores nuevos que consumen menos. Los ahorros son considerables y obviamente la contaminación también. Y ese cambio lo realizan aquí en Ecuador, dentro de los puertos de aquí de Guayaquil. Aquí en Ecuador, haciendo uso de los recursos propios de cada empresa y, por ejemplo, nosotros estamos trabajando de la mano con Astinave, los astilleros navales del Ecuador de la Armada. Con ellos estamos trabajando y estamos desarrollando esto. Y mal que yo lo diga, estamos siendo una especie de ejemplo para que otros continúen en esa línea. Entonces, eso y el ahorro económico me dices que es favorable, pues, ¿no? O sea, mire, Andrea, en la estructura de costos de la operación de un barco, el 36-37% es combustible. Si usted hace algo para bajar ese rubro, como es cambiar un motor que consuma menos, entonces, y esto en vez de ser 37, que se vuelva 30 o 28, imagínese usted la cantidad de recursos que usted está ahorrando, ¿no? Y la cantidad de menos combustible fósil que se quema para un país ya suficientemente, para un planeta suficientemente recalentado, aunque la verdad es que el país también está con un calor terrible, y Guayaquil anda hecho un infierno. Pero ¿sabe qué? Yo siguiendo un poco, no sé si el tiempo nos da, pero siguiendo las recomendaciones de Franklin, ¿no? Ormaza, son ciclos, Andrea. O sea, no es que nos estamos cocinando y el mundo se va a acabar, no. Yo creo no, el mundo va a seguir aquí, así nos muramos todos. Eso es extremismo. Eso no es problema. Son ciclos. Hablamos del mundo humano, ¿no? Digamos, el planeta sigue aquí, pero definitivamente las afectaciones en el tema del sistema de producción de alimentos, pues es tangible, ¿no? Como tú dices, 9% de crecimiento, me comentaste en peces. De crecimiento, de caída. O sea, claro, no de crecimiento, de decrecimiento que han tenido este año, y la afectación con los peces pelágicos. Muchas personas no comprenden que el fenómeno del Niño no es que llueva a cántaros, es que el mar está súper caliente. Y el hecho de que esté súper caliente, como bien lo explicabas tú, afecta directamente a los peces pelágicos, ¿no? Chicos, ¿tienen alguna pregunta? Porque yo me puedo quedar de largo aquí conversando con Bruno, por si acaso. A mí me tienen que decir cuándo parar, porque es un tema que realmente me apasiona. Un consejo para la gente que nos escucha. Normalmente, en épocas de calor, hay que tener cuidado con lo que uno come. Totalmente. Porque las cadenas de frío son deficientes. Y con los apagones. Y los productos se descomponen más rápido. Mucho cuidado con las infecciones, con las indigestiones
esta es una época normalmente de la gente que sufre el corazón de mucho infarto. Mucho cuidado. Este es un comentario nada más que hago. Sí, totalmente. Y así mismo con Válido, los alimentos. Muy válido. ¿Qué dice Javier? Ingeniero, doctor. Gracias, Bueno, Bruno, ingeniero, por habernos atendido a esta hora de la mañana. Buen día, siga luchando por el país, porque sabemos que ustedes en ese sector de alguna u otra manera seguirán generando, tratando en lo posible el empleo y generando las divisas que tanto requiere el Ecuador. Buen día, ingeniero, ¿eh? Buenos días a todos. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias. Vamos a hacer la pausa y enseguida regresamos.